ese tema, una vez habían nombrado a este magistrado que tiene que dar el veredicto final, que eso se iba a Márquez, que se iba a absorber estos 15 días de diciembre. Yo creo que pasamos este año y no hay ley de pensiones. Deme ranking de los fondos privados de pensiones. Porvenir lidera, luego sigue Protección, que va a cambiar de nombre, se va a llamar Pensiones Sura para unificar en América Latina, y tiene un enredito, pero básicamente van a adelantarlo, y luego sigue el All Mutual, que volvió a llamarse Scandia. Son como los tres grandes Dígame fondos. usted, ¿quién preside Porvenir? Desde el 2008, el doctor Miguel Largacha. Y saludamos al doctor Miguel Largacha. Bienvenido, doctor Miguel, a esta cabina. Juan, muchas gracias por la invitación, y Fernando, de verdad, un gusto estar aquí con ustedes. Ya 17 años ya al frente de Porvenir. 17 años en Porvenir, trabajando por millones de colombianos y por Colombia, por supuesto. ¿Cómo cierra este año, doctor Miguel? Es un año muy positivo, y lo quiero decir de esta manera, Juan. Porvenir ya superó la barrera de tener 15 millones de afiliados. 15 Pocas empresas de en Colombia afiliados. tienen, de hecho tenemos 15.1 millones de... En pensiones y cesantías. Y en pensiones voluntarias, en las tres líneas de actividad. De hecho, en pensiones obligatorias ya casi estamos tocando los 9 millones de afiliados. ¿Y nosotros en qué lo medimos? Por supuesto, el nivel de manejo de riesgo y retorno, la confianza que nos dan en sus ahorros y cómo de verdad les contribuimos. Y este año, al viernes de la semana pasada, hemos valorizado las cuentas de estos afiliados en nada menos ni nada más que 28 billones de pesos. 28 billones de valorización. De valorización por rendimientos. ¿Cuánto valen los fondos que maneja Porvenir? Nosotros, los fondos de pensiones obligatorios están arriba de 250 billones de pesos. En cesantías hoy administramos más de 13 billones de pesos, y en pensiones voluntarias un poco más de 7 millones de pesos. Estábamos a casi 275 billones. Pero, profe, eso es mucha plata. Administrar portafolios de 275 billones de pesos. La gracia de los fondos privados es esa masa que administran, y que con ese dinero que poseen es que se hace factible la inversión en vías, la inversión en infraestructura, y que es, digamos, la espina dorsal de la bolsa de valores en Colombia. Doctor Miguel, ¿cuántos colombianos hoy están digamos, pagan su pensión en los fondos privados? En Colombia, en Porvenir, tenemos de estos 9 millones, y es muy similar a todas las AFPs. Póngale 22 millones de personas. Somos 19 millones de afiliados a los fondos de pensiones de Colombia. De esos, más o menos regularmente, 40%. En Colombia, pasa exactamente lo mismo con Colpensiones. ¿Por qué es tan bajito? Si tienen 19 millones de personas, ¿por qué los pensionados en el fondo privado, en los fondos privados, es tan bajito? No pasan de 300,000 personas. Por una razón muy sencilla, porque la edad promedio de los afiliados es de 37 años. Por lo tanto, el grueso de la población es muy joven para estar cercano a su edad de pensión. No pasa lo mismo en el régimen de prima media, en Colpensiones, en donde la edad promedio es más de 54 años. Entonces están mucho más cerca en Colpensiones a pensionarse que en los fondos de pensiones. Y lo segundo, ¿por qué se cotiza tan bajo? Por el nivel de rotación y el nivel de la informalidad del mercado laboral colombiano. Entonces la gente no logra cotizar los 12 meses del año, y de hecho se rota mucho. Alguien entra un mes a cotizar, al siguiente mes ya no puede, y una de las realidades del mercado laboral colombiano es esa dispersión. Por eso la mano de obra en Colombia es mucho más informal que formal. Por eso es tan importante una decisión como la del salario mínimo, que siempre se busca y se hace en esta época del año, para pensar en toda la población. La población económicamente activa, que usted lo conoce muy bien, Fernando, son 26 millones de colombianos. La misma población de los afiliados a fondos de pensiones y a Colpensión, la misma, pero solo el 40%. De hecho, eso hace que la informalidad laboral, medida por quien cotiza, a su pregunta, esa informalidad supera el 60%. Solo el 40% es formal bajo esta métrica. Doctor Largacha, ¿cómo ve el tema de la reforma pensional? ¿Se requiere, les da tranquilidad como se ha planteado? La reforma laboral pensional que hizo tránsito en el Congreso tuvo toda la discusión y todas las vicisitudes que implica una reforma pensional. Yo quiero, ahora que estamos en la fiebre del mundial y todos lo recordamos, el señor Putin, que creo que no es muy demócrata, justo en el mundial de Rusia,
cuando Rusia abre su mundial, y Fernando, que es un aficionado, se acordará del partido, creo que ganó Rusia en el debut 3-1. El día siguiente, el señor Putin radica una reforma pensional. Detiene a 800 personas que lo protestan y la tuvo que negociar con todo, y que él es así. Una reforma pensional es de lo más complicado que se puede sacar, y se logra con muchas vicisitudes aprobarse, pero la aprobación implica necesariamente el juicio en la medida en que se presentan demandas de inconstitucionalidad frente a la Corte. Yo nunca he visto una ley que haya recibido más de 160 demandas de inconstitucionalidad, de las cuales están admitidas 14. La que más nos convoca es la que presentó la senadora Paloma Valencia, que tiene 3 cargos de fondo, de los cuales queda uno vigente, es vicios de forma, que el tránsito que hizo en el Congreso de la República no se cumplió con todos los mecanismos, procedimientos y requisitos que establece la Constitución y la ley, y estamos a puertas de conocer, y ese a puertas importante se nos convirtió en tiempo, ¿qué pasa? Y no se ha dado. De hecho, la Corte no logró, al declararse impedido uno de sus magistrados, los 8 restantes podrían haber votado, pero no se pusieron de acuerdo, quedaron empatados. Nombran un conjuez, el conjuez la semana pasada no se acepta, pero ya por vacancia judicial esto se va. Del que hablan muy bien, ¿no? Ese conjuez, pues por lo menos está precedido de una buena hoja de vida, como dice Darcy, hay que ver, pero buena hoja de vida sí tiene. Darcy. Bueno, mire, en la nueva reforma pensional se contempla, además conozco los casos personalmente, que las personas que tienen un ahorro, digamos, en estos fondos de pensiones, trasladen, se los trasladan automáticamente a Colpensiones se los administra, y para muchas personas eso no es buen negocio, porque Colpensiones termina dándole a ustedes 200,000 pesos o 300,000 pesos. Para muchas de esas personas es mejor sacar esa plata y hacer algo, hacer una inversión, poner un negocito, comprar un carro y hacer algo que de pronto les pueda representar más en la pensión. Me refiero a las personas que no alcanzaron el dinero suficiente para obtener una pensión. ¿Cuántas de esas personas han sacado esa plata de los fondos? Hasta el momento un poco miedosos de que entre la reforma y esa plata se le vaya ya a Colpensiones y no pueda hacer nada. Una de las realidades que tiene el mercado pensional colombiano es que para las personas que van en Transmilenio, que van en el Mío, que van en el bus, cuando ponen sus cotizaciones en los fondos de pensiones, van ganando la inflación más los rendimientos que producen sus cuentas, mientras en Colpensiones las personas que no alcanzan a pensionarse solo ganan la inflación de lo que le han depositado. Por lo tanto, Darcy, una persona que llega, una mujer a los 57, un hombre a los 62 años, y no alcanza a tener los requisitos en Colpensiones, que son haber cotizado 1.300 semanas, Colpensiones le devuelve lo que es su cotización ajustada por inflación. Voy a hacer la comparación ahora. En un fondo de pensiones no necesita alcanzar los 26 años, son ahorita 23 años y ya se puede pensionar, por lo tanto ya es más fácil pensionarse en el fondo de pensiones que en Colpensiones. Infortunadamente, si no logra cotizar esos 23 años en un fondo de pensiones, se le devuelve su dinero con los rendimientos. Estamos hablando más o menos, el último dato público que conocimos fue por allá en el 2022, era 7 millones en promedio en Colpensiones se le devuelve, y en un fondo de pensiones 35 millones de pesos para la inmensa mayoría de los colombianos. Por lo tanto, aquellos que no logren pensionarse, claramente es mucho más benéfico pensionarse en un fondo de pensiones o tener las cotizaciones en un fondo de pensiones que en Colpensiones. Más rendimientos. Segundo, es más fácil pensionarse en un fondo de pensiones, 23 años que no 26 en Colpensiones, y ahora 26. Y lo segundo, Darcy, una cruda realidad que Fernando la cubrió en la República. Un estudio de la revista del Banco de la República en marzo del año pasado dice, oiga, vamos a hablar de cuánto se subsidian las pensiones en Colpensiones. ¿Por qué se subsidian las pensiones? Porque quien cotiza en Colpensiones, lo que cotizó es insuficiente para financiar una pensión. Y calcula, porque en todas las pensiones que hay Colpensiones, desde un salario mínimo hasta quien cotiza por 25 salarios mínimos reciben Colpensiones. Y se calcula que una pensión de un salario mínimo recibe un subsidio de 290 millones de pesos. Una de que cotiza 500 millones de pesos, un subsidio cercano a 760 millones de pesos. Y aquellos pocos afortunados que cotizan con 25 salarios mínimos durante su vida laboral, reciben un subsidio de 2.400 millones de pesos en promedio. Eso es algo inaudito, que quien logre más cotizar es el que más tenga que recibir subsidios.
Eso la reforma lo corrige y evita, evidentemente, bajar estos subsidios. Entonces, por eso es mucho más conveniente a la inmensa mayoría de los colombianos estar afiliado a un fondo de pensiones que a Colpensiones. Doctor Miguel, una de las cosas que más está afectando la economía y la afectará en el futuro es el tema del envejecimiento de la población. Digamos, cada día hay menos niños en los jardines, menos reclutas en el ejército, menos primíparos en las universidades. ¿Cómo afecta este tema el negocio de las pensiones? Y si ustedes ya han descartado, digamos, que la reforma pensional amplíe la edad. A mí me parece, y con Darcy lo hemos hablado, y con muchas personas lo hemos hablado, que a una mujer en Colombia se le jubile a los 57 años, que me parece absolutamente prematuro. Este es un beneficio envenenado en la economía. Este envejecimiento de la población va a obligar a que los mismos fondos privados de pensiones sean como protagonistas de que se aumente un poco la edad de pensión, que nos pongamos a nivel de la OCDE, 65 para los hombres, pueden ser 60 para las mujeres, es decir, que entremos a un debate necesario. Es un debate absolutamente necesario, Fernando. Hoy tenemos cada vez menos niños que nacen en Colombia, no a sacar la estadística, pero tenemos 300.000 menos cada año, desde la pandemia para acá. Tenemos el 31% menos de la pandemia, entonces Colombia tiene menos niños. La población que infortunadamente está uniéndose a la diáspora colombiana está subiendo en los últimos 4 años 1,5 millones y la mayoría son jóvenes que se están buscando oportunidades. Entonces no nacen, los que tenemos se nos están yendo. Y por supuesto, por una gracia de la ciencia, la tecnología y el cuidado, vamos a vivir muchísimo más. La longevidad es una realidad. Hoy un niño que nace en Colombia, la expectativa es de 100 años. Y eso nos marca una realidad absolutamente necesaria, y es, ¿será que una mujer a los 57 años debería pensionarse cuando quiera que está en plena vigencia y plena capacidad? Y además las mujeres tienen mayor expectativa de vida. Y me llama la atención, Fernando, que incluso el gerente general del Banco de la República puso sobre la mesa, hay que considerar la edad de pensión. Colombia no tiene esa capacidad para pensionar. E imaginémonos esto, con la reforma pensional de ser aprobada por la Corte, se mantiene la edad de pensión, pero como todo el régimen pensional pasa a ser el sistema de prima media, o pay as you go, o el sistema de reparto, como queramos llamarlo, pues le va a poner una presión mucho más importante y definitiva a el sistema de las arcas públicas de Colombia. Es una discusión que hay que ponerla sobre la mesa, y no mañana, hoy. 9:23. Le pido al aire a nuestro sistema informativo en política que hagan una ronda con todos los candidatos presidenciales con una pregunta muy sencilla. ¿Usted modificaría la edad de pensión de hombres, de mujeres? ¿A cuánto? Y mañana le contamos esa tabulación, cómo resulta. Y lo preguntamos hoy, cuando la campaña todavía no está en pleno fervor. Que nos digan todos los candidatos, ¿usted modificaría la edad de pensión? ¿El gobierno que usted llegue a presidir impulsaría la modificación de la edad de pensión? Doctor Largacha, le pregunto por una preocupación que ronda a la gente, a veces por algunas informaciones y a veces por algunas desinformaciones. ¿Usted siente que han tratado de echarles mano a sus fondos desde el gobierno nacional? ¿Cómo han manejado eso? Y me refiero al gobierno de Petro, pero a cualquiera que venga en el futuro, ¿cómo están blindadas las platas de los ahorradores en un fondo de pensiones como Porvenir? Juan, ustedes cubrieron muy bien cuando estábamos en la campaña presidencial de este periodo que uno de los candidatos, por supuesto que ganó la presidencia, dijo que los ahorros de los colombianos hacían parte del sistema pensional y por lo tanto eran del sistema pensional, y se iba a llevar los ahorros de los colombianos, y por fortuna eso se logró de alguna manera revertir y no tenemos esa realidad. Después viene la reforma pensional, y la reforma pensional de alguna manera entra a discutir si sí se va a tomar o no se va a tomar, y la respuesta es que la reforma pensional lo que hace es que los saldos que se tenían de las personas que pasan o pasarían a Colpensiones, esos saldos los siguen administrando las AFPs, pero cuando quiera que una persona se pensione, se van a girar hacia el nuevo sistema pensional. Por lo tanto, lentamente, no se los llevan de un cheque de una vez, sino con el paso del tiempo. Porque van desembolsando al pensionado. Claro, apenas se pensione, pero le vamos a girar. Ante la primera pregunta, la plata de quienes ahorraron para su pensión
en las administradoras privadas de fondos quedó protegida, no se la van a llevar mañana. No se la van a llevar mañana y por supuesto hay una disposición constitucional que permite que ello se dé. Hay una plata, doctor Miguel, que siempre me ha generado curiosidad dónde está. Todos tenemos un pariente que alguna vez cotizó, pero se salió del circuito laboral. Es decir, personas que trabajaron 5 años no volvieron a cotizar, personas que trabajaron 10 años y así sea un mes. Ese dinero que cotizaron, ¿dónde está? ¿En qué fondo? Fernando. ¿Y quién administra esa plata? Digamos, es como los cotizantes inconclusos. Y si realmente pueden recuperar ese dinero. Fernando, a mí me parece una pregunta valiosísima para que los oyentes tengan mucha atención. Hay muchos colombianos que cotizar pusieron, tanto en Colpensiones como en las AFPs, y pasó el tiempo, llegaron a la edad de pensión y no consiguieron los requisitos y desconocen que cotizaron, desconocen que tienen ello. En Porvenir hacemos campañas, los llamamos y le decimos, este dinero es suyo. ¿Y les pasa mucho, doctor Nos Miguel? pasa más de lo que gente uno se que puede no imaginar. les reclama la plata. Mucho más de lo que uno se puede imaginar. Nosotros hacemos campaña. Colpensiones sería una campaña muy linda, Juan, que ustedes propiciaran. Yo entiendo que Colpensiones no tiene el tiempo para hacerla y creo que me parece súper positivo Devolverle. que se hiciera. Llamar a todos una los colombianos. persona que trabajó alguna vez, no sé, una persona que trabajó de mensajero en Cali durante 3 años, pero simplemente se fue a un pueblo a no volver a trabajar. O Esa fuera plata del es de él, país. o fuera del país. Esa plata es de él y tiene derecho a recuperarla. Me parece súper importante eso. Hay muchísimos colombianos que tienen algún dinero. De hecho, Juan, una de las cosas, voy a decirlo coloquialmente, que yo hago todo cuando interactúo con cualquier persona es, oiga, y sobre todo con los mayores, ¿usted William. dónde está? ¿Dónde cotizó? O Fernando, ¿Que por qué ejemplo. mira a William? Ah, sí. Entonces le digo, Muy ¿usted bien, dónde- doctor Largacha. Fernando, por Sí, favor. Fernando. Entonces, tenía una persona que me estaba ayudando con un tema eléctrico en mi hogar y le pregunto, ¿usted dónde cotizó? Y no, yo nunca coticé. Y tenía los 62 años. Le digo, ¿nunca cotizó? Regáleme su cédula, yo verifico. No, yo no. Y lo llamo y le digo, le tengo una buena y una mala noticia. Tiene 60 años, para ser exacto. Y la mala noticia es no se va a pensionar. Yo le dije eso. No. Pero le tengo una buena noticia. El día que se pensione, le tengo 110 millones de pesos que le voy a dar. 110 millones La que le persona- caen del cielo, del y la porque persona pensó me- que no los tenía. Y la persona me dijo, usted me está haciendo una broma y yo no estoy para bromas. Le dije, yo no le estoy haciendo una bromas. Juan hizo el viaje de su vida, quería conocer Europa porque nunca la había conocido y con esto se pudo ir a Europa. De esos hay cientos de casos. Y le trajo un souvenir de la Torre Eiffel. Me trajo un equipo de sonido buenísimo. Doctor Largacha, para la gente que nos está oyendo, puede haber miles de personas en esa situación. ¿Cómo lo averiguan en Porvenir? ¿Qué tienen que hacer? Tan sencillo con cualquier canal. Cogen el WhatsApp y simplemente testean, lo hacen y le mandan el mensaje, la página web nuestra y saben exactamente su situación. Es De hecho, Juan, decir, hicimos si un usted desarrollo. alguna vez trabajó, llegó a la edad de pensión y no se pudo pensionar, puede averiguar si tiene una platica que el doctor Miguel Largacha seguramente además se la ha valorizado Sí. en Con Porvenir. absoluta seguridad. Óigame, un tema que es recurrente en las discusiones con un señor que se llama William Alberto Calderón y conmigo, y es, después de las 1.300 semanas, 1.400 semanas, personas, mujeres que llegaron a 57, hombres que llegaron a 62 y siguen cotizando y llevan 2.000 semanas, 1.900, 3.000, las que sean. Vale la pena seguir cotizando, si no se ha llegado a la edad de pensionarse, vale la pena seguir cotizando, porque no va a modificar ni en el fondo privado ni en Colpensiones la mesada mensual. Vamos primero a hablar del régimen de prima media en Colpensiones. Colpensiones se requieren 2 requisitos, edad y semanas cotizadas. Ya recordamos bien, 57 años las mujeres, que lo va a cambiar porque hay una sentencia de la Corte que empieza a bajar el número de semanas, y los hombres 62 años y se requieren 1.300 semanas, que son 26 años. En Colpensiones yo puedo seguir cotizando y aumentar la tasa de reemplazo, es el monto de mi pensión, hasta los 26, hasta los 36 años, 1.800 semanas. De ahí en adelante Es plata que regaló. es plata que regaló porque no le va a aumentar la pensión. O sea, 36 años es lo máximo. En un fondo de pensiones, como es una cuenta de ahorros, pues por supuesto, usted le sigue consignando y va a tener más rendimientos porque va a tener más capital. Luego le conviene en esa línea, Fernando. 9 de la mañana, 30 minutos. Le agradecemos mucho al doctor Miguel Largacha que nos haya acompañado. Qué bueno poder registrar en
estas secciones que estamos haciendo en la FM, empresarios responsables que lideran empresas sólidas, que generan progreso, que generan bienestar. Gracias, doctor Largacha. Juan, muchas gracias por la invitación. Quisiera cerrar con un mensaje de la última pregunta de Fernando. La reforma pensional tiene 2 artículos que están vigentes. El régimen de ACAI, que no voy a entrar en detalle, y la oportunidad de traslado. Todos los colombianos que tengan más de 40 y las mujeres los 47 años y los hombres 52 y por supuesto que les falten menos de 10 años para pensionarse, pueden buscar el régimen que más les convenga. Eso se llama la oportunidad de traslado. Ahí hay una oportunidad que la gente tiene que ver, esa ventana. Hay afiliados en Colpensiones que les conviene irse a los fondos de pensiones. De hecho, se han pasado un poco más de 3.000 de 1.100.000 que tienen esa posibilidad. Y afiliados de los regímenes que están en las AFPs que se pueden pasar a Colpensiones. De esos 112.000 ya han ejercido la oportunidad porque les conviene. Entonces, es el llamado, Juan, a que los oyentes entiendan que sigue vigente la oportunidad de traslado y que tienen que buscar lo que mejor les convenga, y para ello está la asesoría que les damos. Y gracias una vez más por la invitación, Juan. Un gusto haberlo tenido aquí. Son las 9:31. Ya regresamos en la FM. Arquitectura y concreto. Inicia obra de Crystal Malls, el primer shopping resort de América Latina, ubicado en Azul de Arenas, la nueva ciudad al norte de Cartagena. Un desarrollo de más de 2 millones de metros cuadrados con una laguna cristalina, vivienda, locales comerciales con marcas nacionales e internacionales, entretenimiento y una moderna torre médica para toda la región. Arquitectura y concreto te desea una feliz Navidad. Conoce más en arquitecturayconcreto.com. En esta Navidad, Cundinamarca brilla. Brillan las estrellas, brillan las ciudades y nuestros municipios en las Navidades.